Capítulo 8. ¿Cómo saber con qué orisha o línea se vincula una persona? Criterios tradicionales, discernimiento y tiempos del proceso. Uno de los temas que más interés despierta en quienes se acercan a la Umbanda y la Quimbanda es la pregunta por el orisha o la línea espiritual con la que una persona se vincula. Esta inquietud es comprensible. Todo ser humano busca comprender su lugar, su identidad y el sentido de sus experiencias. Sin embargo, cuando esta pregunta se formula sin fundamento, sin tiempo y sin acompañamiento, puede convertirse en una fuente de confusión y desvío del camino espiritual. Desde la perspectiva ancestral, el vínculo con los orishas no es una etiqueta identitaria ni una afirmación inmediata. No se trata de ser de tal orisha como quien elige un símbolo personal. En las tradiciones africanas y afrobrasileñas, el reconocimiento de las fuerzas que acompañan a una persona es un proceso gradual, cuidadoso y profundamente respetuoso del misterio. Forzar respuestas rápidas es una falta de respeto, tanto hacia lo espiritual como hacia la propia persona. El primer criterio tradicional para comprender este vínculo es la observación del temperamento y de los patrones de vida, no desde el juicio moral, sino desde la constancia. No se observan reacciones aisladas, sino formas repetidas de enfrentar el conflicto, el cambio, el afecto, la autoridad, la pérdida y la responsabilidad. La tradición enseña que las energías que más influyen en una persona se expresan en sus desafíos recurrentes, no en sus deseos declarados. Otro criterio fundamental es el camino de vida. No se analiza solo quién es la persona hoy, sino qué situaciones la vida le presenta una y otra vez. Hay quienes están llamados constantemente a ordenar, sostener y estructurar, otros a cuidar, nutrir y acompañar, otros a abrir caminos, romper estancamientos o enfrentar conflictos. Estos llamados no son castigos ni premios, sino funciones dentro del equilibrio colectivo. La espiritualidad ancestral no separa al individuo de la comunidad. Cada quien cumple un rol necesario. El discernimiento mediático, cuando existe, también ofrece indicios, pero nunca de forma automática. El tipo de percepción, el modo en que se recibe la información y la forma en que se manifiesta el trabajo espiritual requieren tiempo de desarrollo y formación ética para ser comprendidos correctamente. Interpretar manifestaciones iniciales como confirmaciones definitivas es una de las causas más frecuentes de errores en los procesos de iniciación. El acompañamiento del terreiro es un pilar irreemplazable. En la tradición seria, no es la persona quien se autodefine espiritualmente, ni tampoco una sola consulta aislada la que determina un vínculo. Es la convivencia ritual, la observación sostenida y la guía de quienes tienen experiencia y responsabilidad espiritual, lo que permite reconocer, con prudencia, qué fuerzas están presentes y cómo se manifiestan. Este proceso protege tanto al iniciado como a la tradición. Un aspecto ancestralmente valorado es el tiempo. El tiempo no es un obstáculo, es un maestro. En culturas tradicionales, el conocimiento espiritual no se acelera, se decanta. El apuro por saber suele responder más a la ansiedad contemporánea que a una necesidad real del espíritu. Respetar los tiempos es una forma de humildad y de confianza en el proceso. También es importante aclarar qué no determina el vínculo con un orisha. No lo determina el gusto personal, la afinidad estética, el carácter idealizado de una energía, ni las modas espirituales. Tampoco lo define una sola experiencia emocional intensa, ni una interpretación aislada. La tradición enseña que cuando el vínculo es auténtico, se confirma por coherencia, no por entusiasmo pasajero. Desde una mirada comparativa, este proceso guarda semejanza con otras tradiciones iniciáticas del mundo, donde la identidad espiritual no se proclama, sino que se reconoce con el tiempo. En muchas culturas indígenas, por ejemplo, el rol espiritual de una persona se revela a través de su conducta sostenida y del reconocimiento comunitario, no por autodeclaración. La Umbanda y la Quimbanda conservan esta lógica ancestral, aunque adaptada a contextos contemporáneos. Reconocer el vínculo con un orisha o una línea espiritual no implica rigidez ni determinismo.
Las energías que acompañan a una persona pueden manifestarse de formas distintas a lo largo de la vida, activándose según los aprendizajes necesarios en cada etapa. La madurez espiritual consiste en dialogar con estas fuerzas, no en encerrarse en una definición fija. Aplicación práctica y utilidad de lo aprendido. En la vida cotidiana, esta comprensión ayuda a reducir la ansiedad identitaria y a fortalecer el autoconocimiento. En lugar de preguntarse, ¿de qué orisha soy?, la tradición invita a preguntarse, ¿qué me está pidiendo la vida que aprenda ahora? Para quien se inicia, este capítulo ofrece una enseñanza ancestral esencial. El respeto por los tiempos, la escucha profunda y la humildad son condiciones indispensables para cualquier camino espiritual auténtico. Capítulo 9. La iniciación, sentido profundo, tiempos y responsabilidades. La iniciación es probablemente uno de los conceptos más malinterpretados dentro de la Umbanda y la Quimbanda. En el imaginario contemporáneo suele asociarse a un rito puntual, a un acto ceremonial que otorga pertenencia, poder o identidad espiritual. Sin embargo, desde una mirada ancestral y responsable, la iniciación no comienza ni termina en un ritual. El ritual marca un momento, la iniciación es un proceso. En las tradiciones afrobrasileñas, iniciarse no significa recibir algo externo que antes no existía, sino asumir conscientemente una relación que ya estaba en potencia. La iniciación no crea el vínculo espiritual, lo ordena, lo encausa y lo responsabiliza. Por eso, iniciar a una persona que no está preparada no la fortalece, la expone. La tradición siempre fue clara en este punto. No todo el que llega debe iniciarse, y no todo el que desea iniciarse está listo para hacerlo. El sentido profundo de la iniciación es ético antes que ritual. Iniciarse implica aceptar un compromiso con el propio crecimiento, con la disciplina espiritual y con la comunidad. No es un acto privado ni un logro individual. La iniciación inscribe a la persona en un linaje, en una cadena de transmisión de saberes y responsabilidades. Desde ese momento, lo que se hace, se dice y se practica no afecta solo al individuo, sino al colectivo y a la tradición que lo sostiene. El tiempo ocupa un lugar central en este proceso. La Umbanda y la Quimbanda ancestrales no conocen la prisa. El tiempo permite observar, corregir, madurar y confirmar. Muchas veces, lo que se interpreta como un llamado urgente no es más que una necesidad emocional no resuelta. La tradición enseña a diferenciar entre llamado espiritual y deseo personal, y esa distinción solo se vuelve clara con acompañamiento y paciencia. La iniciación también implica pérdidas, no solo adquisiciones. Se pierde la ilusión de control absoluto, la fantasía de excepcionalidad, la idea de que la espiritualidad está al servicio del ego. Se gana, en cambio, una mirada más lúcida sobre las propias sombras, límites y responsabilidades. Este aspecto suele ser silenciado en discursos idealizados, pero es central para comprender la seriedad del compromiso iniciático. Otro punto fundamental es que la iniciación no homogeneiza. No todos los iniciados cumplen la misma función ni recorren el mismo camino. La tradición reconoce la diversidad de dones, capacidades y responsabilidades. Iniciarse no convierte a todos en líderes, médiums ostensivos o referentes públicos. Muchas veces, el trabajo más profundo es silencioso, interno y sostenido en el tiempo sin reconocimiento externo. La responsabilidad del terreiro en este proceso es enorme. Iniciar implica hacerse cargo del acompañamiento posterior, de la formación continua y del cuidado integral de la persona. Cuando la iniciación se reduce a un evento aislado, sin seguimiento ni contención, se rompe el principio ancestral de protección. Por eso, en las tradiciones serias, la iniciación nunca es una transacción ni una respuesta a la presión del iniciado. Desde una mirada comparativa, este enfoque se encuentra también en otros sistemas iniciáticos del mundo. En muchas tradiciones antiguas, la iniciación marca el ingreso a una forma distinta de responsabilidad social y espiritual, no un privilegio. El iniciado no se separa del mundo, se compromete más profundamente con él. La Umbanda y la Quimbanda conservan esta lógica,
aunque adaptada a contextos contemporáneos. Es importante señalar que no iniciarse no equivale a estar incompleto espiritualmente. Hay personas cuya relación con lo espiritual se expresa plenamente sin atravesar un rito iniciático formal. Forzar una iniciación por comparación, grupo presional o inseguridad personal contradice el sentido mismo del camino. La tradición honra tanto al iniciado como a quien elige servir desde otros lugares. Finalmente, la iniciación no garantiza estabilidad espiritual automática. Es un comienzo, no un cierre. A partir de ella, las exigencias aumentan, no disminuyen. La coherencia entre vida cotidiana y práctica espiritual se vuelve aún más necesaria. La tradición es clara: cuanto mayor es el compromiso, mayor es la responsabilidad. Aplicación práctica y utilidad de lo aprendido. En la vida cotidiana, comprender el verdadero sentido de la iniciación ayuda a tomar decisiones más conscientes y menos impulsivas. Permite respetar sus propios tiempos, aceptar procesos incompletos y evitar comparaciones dañinas. Para quien se inicia o considera hacerlo, este capítulo ofrece una enseñanza esencial del saber ancestral. La espiritualidad auténtica no se apresura, no se compra y no se exhibe. Se construye con compromiso, coherencia y respeto profundo por el camino recorrido. Capítulo 10. El terreiro, organización, roles y ética comunitaria. El terreiro no es únicamente un espacio físico donde se realizan rituales. Es, ante todo, un espacio simbólico, educativo y comunitario donde la espiritualidad se vuelve práctica concreta. Comprender el terreiro desde esta perspectiva es fundamental para evitar una visión reducida que lo limite a ceremonias o manifestaciones mediúmnicas. En la tradición ancestral, el terreiro es una escuela viva, un lugar de formación ética, de transmisión de saberes y de cuidado colectivo. La organización del terreiro responde a una lógica funcional y protectora, no a una jerarquía de poder personal. Cada rol existe para cumplir una función específica dentro del equilibrio del conjunto. Así como en una comunidad tradicional, cada persona tenía un lugar según su experiencia y responsabilidad, en el terreiro los roles se asignan en función del recorrido, la madurez y la capacidad de sostener a otros. La jerarquía, cuando está bien comprendida, no oprime, ordena y cuida. Quienes conducen un terreiro asumen una responsabilidad que va mucho más allá de dirigir rituales. Su función principal es acompañar procesos humanos, discernir tiempos, contener crisis y proteger tanto a los iniciados como a quienes se acercan por primera vez. Esta responsabilidad exige estudio constante, autocrítica y coherencia entre vida personal y práctica espiritual. La autoridad legítima no se impone, se reconoce a través del ejemplo sostenido en el tiempo. Los distintos roles dentro del terreiro, ya sea en tareas rituales, organizativas o de acompañamiento, no determinan mayor o menor valor espiritual. Cumplir funciones simples con responsabilidad y respeto es tan importante como asumir tareas visibles. La tradición enseña que no hay trabajo menor cuando se realiza con conciencia. Esta visión contrasta fuertemente con modelos competitivos o individualistas, recordando que la espiritualidad es, ante todo, una construcción colectiva. La ética comunitaria ocupa un lugar central en la vida del terreiro. El respeto mutuo, la confidencialidad, la escucha y la responsabilidad en el uso de la palabra son principios irrenunciables. Lo que se comparte en un contexto espiritual no debe transformarse en comentario, juicio o rumor fuera de él. Cuidar la palabra es cuidar al otro, y este cuidado es una forma concreta de caridad y justicia. El terreiro también cumple una función de contención social y emocional. Históricamente ha sido un espacio de acogida para personas excluidas, heridas o silenciadas por otros ámbitos sociales y religiosos. Sin embargo, esta función de acogida no implica ausencia de límites. La tradición es clara: acoger no es permitir cualquier conducta. El cuidado del colectivo exige límites claros frente a actitudes que dañan, manipulan o desorganizan.
Otro aspecto esencial es la noción de pertenencia responsable. Pertenecer a un terreiro no significa depender de él para todas las decisiones de la vida ni reemplazar la autonomía personal. El terreiro acompaña, orienta y forma, pero no sustituye la capacidad de pensar, decidir y asumir consecuencias. Cuando se confunde pertenencia con dependencia, se rompe el equilibrio y se desvirtúa el sentido comunitario. Desde una mirada comparativa, el terreiro puede entenderse como una forma contemporánea de comunidad iniciática, similar a las antiguas escuelas filosóficas, monasterios o espacios de transmisión oral de saberes ancestrales. En todos estos contextos, el aprendizaje no se limita a contenidos, sino que se encarna en la convivencia, el ejemplo y la práctica cotidiana. Es importante reconocer que ningún terreiro es perfecto. Al estar conformado por personas, está atravesado por límites, errores y tensiones. La diferencia entre un espacio sano y uno dañino no está en la ausencia de conflictos, sino en la forma en que estos se abordan. La tradición valora la corrección, el diálogo y la revisión constante como signos de madurez espiritual. Aplicación práctica y utilidad de lo aprendido. Comprender el funcionamiento ético y comunitario del terreiro permite trasladar estos aprendizajes a otros ámbitos de la vida. La valoración del trabajo colectivo, el respeto por los roles, el cuidado de la palabra y la responsabilidad compartida son herramientas valiosas en la familia, el trabajo y la sociedad. Para quien se inicia, este capítulo ofrece una enseñanza clara. La espiritualidad no se vive en soledad ni desde el ego, sino en comunidad, con compromiso, límites y cuidado mutuo. Capítulo 11. Ritualidad, símbolos y objetos sagrados. El lenguaje silencioso del espíritu. La ritualidad en la Umbanda y la Quimbanda no es un conjunto de actos mecánicos ni una sucesión de gestos vacíos. Es un lenguaje que no se explica del todo con palabras, porque habla directamente a la experiencia, a la memoria profunda y a aquello que en el ser humano antecede al razonamiento lógico. Comprender la ritualidad exige una disposición contemplativa, no preguntar primero para qué sirve, sino qué expresa y qué ordena. El ritual no crea lo sagrado, lo revela, no introduce una fuerza externa, sino que organiza un espacio donde lo espiritual y lo humano pueden encontrarse de manera consciente. En este sentido, la ritualidad no es un privilegio de iniciados ni una demostración de poder, sino una forma de cuidado del tiempo, del espacio, del cuerpo y de la palabra. Los símbolos ocupan un lugar central en este lenguaje ritual. Un símbolo no es un adorno ni una representación literal, es un puente entre niveles de comprensión. Cuando se utiliza un elemento natural, agua, fuego, tierra, hierbas, humo, no se lo emplea por superstición, sino porque esos elementos condensan experiencias universales. El agua limpia, pero también enseña adaptación. El fuego transforma, pero también delimita. La tierra sostiene, pero también exige paciencia. El símbolo no actúa por sí mismo, actúa en diálogo con la conciencia de quien participa. Los objetos sagrados, por su parte, no son cargadores mágicos ni fuentes autónomas de poder. Su sacralidad no reside en el objeto en sí, sino en el fundamento que lo sostiene y en el uso ético que se hace de él. Un objeto ritual sin fundamento es solo materia. Con fundamento se vuelve memoria, compromiso y responsabilidad. Por eso, en las tradiciones serias, los objetos no se acumulan ni se exhiben, se cuidan, se respetan y se utilizan con sobriedad. La ritualidad también ordena el cuerpo, el modo de caminar, de saludar, de permanecer en silencio o de participar enseña una forma de estar en el mundo. El cuerpo no es un obstáculo para la espiritualidad, sino su primer territorio. A través del ritual, el cuerpo aprende límites, presencia y atención. Esta dimensión corporal conecta profundamente con saberes ancestrales, donde no existía separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Es importante comprender que el ritual no funciona por repetición automática.
Repetir sin conciencia vacía el sentido. La tradición insiste en que cada acto ritual debe ser realizado con intención clara, respeto y comprensión progresiva. Cuando el ritual se vuelve rutina sin reflexión, pierde su capacidad transformadora y se convierte en formalismo. Desde una mirada comparativa, la ritualidad afrobrasileña dialoga con prácticas contemplativas presentes en muchas culturas del mundo. Los gestos repetidos de la oración, los silencios del monasterio, las danzas ceremoniales, los círculos de palabra. En todos estos contextos, el ritual no busca impresionar, sino sostener un ritmo que ayude a ordenar la experiencia humana frente al misterio de la vida. También es necesario advertir sobre un riesgo contemporáneo, la espectacularización del ritual. Cuando la ritualidad se transforma en exhibición, consumo visual o contenido vacío, se rompe su sentido ancestral. El ritual no existe para ser observado desde fuera, sino para ser vivido desde dentro. La tradición no se opone a la visibilidad, pero exige que ésta no vacíe el significado. En la Umbanda y la Quimbanda, el ritual siempre está al servicio de la ética. Nunca se ritualiza el daño, la humillación o el abuso de poder. Cuando un acto ritual contradice los principios de respeto, equilibrio y responsabilidad, deja de ser sagrado, aunque conserve su forma externa. La forma sin ética es solo apariencia. Aplicación práctica y utilidad de lo aprendido. En la vida cotidiana, esta comprensión invita a ritualizar lo simple, cuidar los gestos, la palabra, los comienzos y los cierres. No todo ritual ocurre en el terreiro. Preparar un espacio, ordenar el tiempo, honrar los ciclos y actuar con intención son formas de ritualidad cotidiana. Para quien se inicia, este capítulo ofrece una enseñanza silenciosa pero profunda. Lo sagrado no grita, no se impone ni se exhibe. Se reconoce en la atención, el respeto y la coherencia con la que se vive cada acto. Capítulo 12. Diálogo con otros sistemas religiosos, semejanzas, diferencias y puentes posibles. Comparar no es competir. Comparar, en el sentido profundo y respetuoso, es buscar comprensión. Este capítulo no pretende jerarquizar religiones ni establecer escalas de verdad espiritual, sino mostrar que la Umbanda y la Quimbanda forman parte de una búsqueda humana universal, la de dar sentido a la vida, al sufrimiento, al misterio y a la convivencia entre los seres humanos. Entender esto permite abandonar la lógica de enfrentamiento y abrir una mirada más amplia, madura y contemplativa. Uno de los puntos de contacto más claros entre la Umbanda, la Quimbanda y otros sistemas religiosos es la idea de mediación espiritual. En el cristianismo, esta mediación aparece en la figura de los santos y los ángeles, en el judaísmo, en los profetas, en el islam, en la revelación transmitida por mensajeros, en religiones orientales, en maestros iluminados o bodhisattvas. En todos los casos, existe la noción de que lo trascendente se expresa a través de figuras que acompañan, orientan y enseñan. La diferencia no está en la función, sino en el lenguaje simbólico y cultural que la expresa. Otro punto común es la ética como núcleo de la espiritualidad. Más allá de rituales, dogmas o narrativas sagradas, todas las tradiciones profundas coinciden en señalar valores fundamentales: responsabilidad, respeto por la vida, cuidado del otro, coherencia entre pensamiento y acción. La Umbanda expresa esta ética a través de la caridad y la convivencia comunitaria. La Quimbanda a través del orden, el límite y la justicia. Otras religiones lo hacen mediante mandamientos, preceptos o caminos morales. El lenguaje cambia, la intención profunda permanece. Las diferencias aparecen principalmente en la manera de comprender lo divino y la relación con él. Mientras que las religiones monoteístas tienden a centralizar la experiencia espiritual en una divinidad única y trascendente, la Umbanda y la Quimbanda trabajan con una visión más inmanente. Lo espiritual no está separado del mundo, sino presente en la naturaleza, en la vida cotidiana y en la experiencia humana concreta. Esta diferencia no implica contradicción,
sino perspectivas distintas sobre el mismo misterio. En las religiones orientales, especialmente en tradiciones filosóficas como el budismo o el taoísmo, encontramos paralelos interesantes con la noción de equilibrio presente en la Umbanda y la Quimbanda. La idea de que el sufrimiento surge del desequilibrio, del apego o de la ignorancia, y que el camino espiritual implica conciencia y responsabilidad, dialoga profundamente con los principios afrobrasileños, aunque se exprese sin entidades personificadas. Las religiones de pueblos originarios de América, África y Oceanía comparten con la Umbanda y la Quimbanda una comprensión integrada de la vida. No hay separación radical entre lo sagrado y lo profano, entre cuerpo y espíritu, entre naturaleza y humanidad. La espiritualidad se vive en comunidad, en el territorio, en los ciclos naturales. Esta cercanía explica por qué la Umbanda pudo dialogar tan profundamente con saberes indígenas y africanos, manteniendo viva una lógica ancestral que Occidente moderno muchas veces perdió. Es importante señalar que el conflicto entre religiones no nace de sus fundamentos más profundos, sino de lecturas dogmáticas, usos de poder y miedos culturales. La historia muestra que cuando una tradición se presenta como la única vía legítima, deja de ser espiritual y se convierte en ideología. La Umbanda y la Quimbanda, al no basarse en exclusividad ni conversión forzada, ofrecen una alternativa que no niega otras creencias, sino que convive con ellas. Este enfoque no implica relativismo absoluto. Respetar no significa aceptar prácticas que dañan, manipulan o deshumanizan. El diálogo interreligioso auténtico se sostiene sobre una ética compartida. Allí donde se vulnera la dignidad humana, toda tradición espiritual tiene el derecho y el deber de cuestionar. El respeto no es silencio cómplice, sino cuidado consciente. Desde una perspectiva contemplativa, reconocer semejanzas con otras religiones también permite desactivar el miedo. El miedo suele surgir de lo desconocido o de lo mal comprendido. Cuando se reconocen estructuras comunes, rituales, símbolos, mediaciones, ética, la diferencia deja de ser amenaza y se vuelve riqueza. La espiritualidad, entonces, deja de ser frontera y se convierte en puente. Aplicación práctica y utilidad de lo aprendido. En la vida cotidiana, esta comprensión favorece la convivencia respetuosa en contextos diversos, permite dialogar sin necesidad de convencer, escuchar sin perder identidad y sostener la propia fe sin negar la del otro. Para quien se inicia en la Umbanda o la Quimbanda, este capítulo ofrece una enseñanza esencial. Honrar lo ancestral no implica cerrarse al mundo, sino comprender que toda búsqueda espiritual auténtica merece respeto cuando se funda en la ética, la conciencia y el cuidado de la vida. Capítulo 13. Mitos, errores y falsas creencias. Aclaraciones necesarias para un camino consciente. Toda tradición espiritual viva genera interpretaciones, deformaciones y mitos. Esto no es señal de debilidad, sino de vitalidad. Allí donde hay transmisión, también hay riesgo de distorsión. La Umbanda y la Quimbanda no son una excepción. Sin embargo, cuando los errores no se aclaran, terminan dañando a las personas, deslegitimando lo ancestral y vaciando de sentido prácticas que requieren profundidad y responsabilidad. Este capítulo existe para poner luz donde suele haber confusión, sin desmerecer, pero sin concesiones. Uno de los mitos más extendidos es la idea de que Umbanda y Quimbanda son prácticas primitivas o carentes de ética. Esta afirmación no resiste ningún análisis serio. Ambas tradiciones poseen estructuras éticas claras, criterios de responsabilidad y límites definidos. Lo que ocurre es que su ética no siempre se expresa en códigos escritos o dogmas rígidos, sino en la transmisión oral, el ejemplo comunitario y la coherencia práctica. Confundir ausencia de dogma con ausencia de ética es una proyección cultural, no una realidad. Otro error frecuente es creer que la Quimbanda se dedica al mal o al daño. Esta afirmación es históricamente falsa y conceptualmente incorrecta. La Quimbanda trabaja con el orden, el límite y la conciencia de las consecuencias. Que confronte aspectos incómodos de la experiencia humana no la convierte en una práctica dañina.
El daño surge cuando se utiliza la espiritualidad para satisfacer deseos egoístas, manipular o evadir responsabilidades. Algo que puede ocurrir, y ocurre, en cualquier sistema religioso cuando se lo desvirtúa. También es errónea la creencia de que las entidades poseen o controlan al médium. En las tradiciones serias, la mediumnidad se basa en el consentimiento, la preparación y el equilibrio. No hay invasión espiritual ni anulación de la voluntad. Cuando una experiencia se vive como pérdida total de control, corresponde a revisar el proceso, el acompañamiento o incluso considerar factores emocionales y psicológicos. Espiritualizar toda experiencia intensa es una forma de irresponsabilidad. Otro mito persistente es creer que todo problema tiene una causa espiritual. Esta creencia, lejos de elevar la conciencia, la reduce. La Umbanda y la Quimbanda reconocen múltiples dimensiones de la experiencia humana, emocional, social, psicológica y espiritual. No todo conflicto se resuelve con rituales, ni todo sufrimiento es espiritualizable. Atribuirlo todo a energías externas suele ser una forma de evitar decisiones difíciles o procesos personales necesarios. Existe también la falsa idea de que la iniciación otorga poder, protección absoluta o superioridad espiritual. La iniciación no garantiza nada por sí sola. No vuelve a nadie invulnerable, especial ni moralmente superior. Por el contrario, aumenta la responsabilidad, expone incoherencias y exige mayor compromiso ético. Cuando la iniciación se presenta como un logro o un estatus, se ha perdido completamente su sentido ancestral. Otro error grave es la mercantilización de lo sagrado. Cobrar por acompañamientos, rituales o procesos iniciáticos sin ética ni responsabilidad desvirtúa profundamente la tradición. Esto no significa negar el valor del trabajo ni la necesidad de sostener espacios comunitarios, sino diferenciar claramente entre cuidado espiritual y transacción. Cuando el dinero se convierte en criterio de acceso a lo sagrado, el fundamento se quiebra. También debe aclararse que no todo lo que se presenta como Umbanda o Quimbanda lo es realmente. El uso de nombres, símbolos o terminología no garantiza autenticidad. La tradición se reconoce por su ética, su coherencia, el cuidado del otro y el respeto por los tiempos. Donde hay miedo inducido, dependencia, manipulación emocional o promesas desmedidas, es legítimo dudar, incluso aunque se utilicen elementos rituales tradicionales. Un mito más sutil pero muy dañino es creer que cuestionar es falta de fe. En las tradiciones ancestrales, preguntar, observar y discernir son signos de madurez, no de rebeldía. La fe que no tolera preguntas se vuelve frágil y fácilmente manipulable. Umbanda y Quimbanda no exigen obediencia ciega, sino compromiso consciente. Finalmente, es necesario aclarar que la espiritualidad no reemplaza la vida humana concreta. No sustituye vínculos, trabajo, responsabilidad ni cuidado personal. Cuando una práctica espiritual aleja a la persona de su vida cotidiana, rompe relaciones o fomenta aislamiento, algo se ha desordenado. La espiritualidad auténtica integra, no separa. Aplicación práctica y utilidad de lo aprendido. En la vida cotidiana estas aclaraciones permiten protegerse de abusos, confusiones y falsas promesas. Ayudan a desarrollar discernimiento, a preguntar sin culpa y a reconocer cuándo una práctica fortalece y cuándo debilita. Para quien se inicia, este capítulo deja una enseñanza irrefutable del saber ancestral. Lo espiritual que no humaniza, no ordena y no libera, no proviene de un fundamento legítimo, aunque se revista de símbolos sagrados. Capítulo 14. La espiritualidad en la vida cotidiana. Coherencia, presencia y responsabilidad. La espiritualidad que no se encarna en la vida diaria corre el riesgo de convertirse en discurso. Umbanda y Quimbanda, desde su raíz ancestral, no fueron pensadas como caminos de evasión ni como refugios simbólicos frente a la realidad, sino como formas de habitarla con mayor conciencia. Por eso, la verdadera medida del aprendizaje espiritual no se encuentra en el ritual, ni en la mediumnidad, ni en el lenguaje sagrado, sino en la manera en que una persona vive, decide, se vincula y asume sus responsabilidades. La coherencia es el eje de esta encarnación.
Ser coherente no significa ser perfecto ni inmutable, sino mantener una relación honesta entre lo que se comprende, lo que se dice y lo que se hace. Una persona puede participar activamente de prácticas espirituales y, sin embargo, reproducir en su vida cotidiana actitudes de violencia, evasión o manipulación. En ese caso, la espiritualidad no está operando como transformación, sino como compensación simbólica. La tradición es clara. El camino no se valida por lo que se cree, sino por cómo se vive. En la Umbanda, la espiritualidad cotidiana se expresa especialmente en la caridad entendida como actitud constante. Escuchar sin imponer, ayudar sin dominar, respetar los tiempos del otro y asumir la propia responsabilidad son formas concretas de práctica espiritual. No requieren altar ni ritual específico, requieren presencia y conciencia. La caridad, así entendida, no es sacrificio ni autoanulación, sino reconocimiento de la dignidad propia y ajena. En la Quimbanda, la espiritualidad cotidiana se manifiesta en la capacidad de poner límites, asumir consecuencias y actuar con honestidad frente a los propios deseos. Decir la verdad aunque incomode, sostener decisiones aunque impliquen pérdida, reconocer errores sin buscar excusas externas, todo esto forma parte del trabajo espiritual. La Quimbanda recuerda que no hay evolución sin responsabilidad, ni orden sin límites claros. Ambas corrientes coinciden en algo esencial. La espiritualidad no sustituye el trabajo personal, no reemplaza el cuidado de la salud mental, los vínculos afectivos, ni la responsabilidad social. Rezar, ritualizar o consultar no exime de pedir perdón, cambiar conductas o tomar decisiones difíciles. Cuando se utiliza lo espiritual para evitar estos procesos, se produce una desconexión profunda entre el camino y la vida real. La presencia es otro aspecto central. Vivir espiritualmente no es pensar constantemente en lo espiritual, sino estar presente en lo que se hace. Cocinar, trabajar, criar, estudiar, descansar, todo puede ser espacio de conciencia si se realiza con atención y respeto. Esta visión rompe con la idea de que lo sagrado está reservado a momentos especiales. En la tradición ancestral, lo sagrado atraviesa lo cotidiano cuando se vive con intención y responsabilidad. También es importante comprender que el camino espiritual no elimina el conflicto. La vida seguirá presentando desafíos, pérdidas, contradicciones y decisiones complejas. La diferencia es que, con mayor conciencia, estos momentos dejan de vivirse como castigos o fatalidades y se comprenden como oportunidades de aprendizaje, no para romantizar el sufrimiento, sino para atravesarlo sin negación ni dramatización innecesaria. Desde una mirada comparativa, esta integración entre espiritualidad y vida cotidiana aparece en muchas tradiciones profundas del mundo, no en la acumulación de prácticas, sino en la calidad de la presencia. Umbanda y Quimbanda aportan a esta comprensión una dimensión comunitaria y encarnada, donde la transformación personal siempre tiene impacto colectivo. Finalmente, la coherencia cotidiana protege la tradición misma. Cuando quienes se identifican con un camino espiritual viven de forma responsable, respetuosa y humana, el prejuicio pierde fuerza. La espiritualidad se vuelve visible no por proclamación, sino por testimonio silencioso. Aplicación práctica y utilidad de lo aprendido. En la vida diaria, este capítulo invita a revisar pequeñas acciones, cómo se habla, cómo se escucha, cómo se decide y cómo se asumen las consecuencias. No se trata de hacer más, sino de vivir mejor lo que ya se hace. Para quien se inicia, la enseñanza es clara y profundamente ancestral. La espiritualidad auténtica no separa al ser humano de su vida, sino que le devuelve presencia, responsabilidad y sentido en cada acto cotidiano. Capítulo 15. Ética, responsabilidad y camino a largo plazo. La madurez del compromiso espiritual. Llegar a este punto del recorrido no significa haber alcanzado una meta, sino haber construido un suelo firme desde el cual caminar con mayor claridad. La Umbanda y la Quimbanda no proponen trayectos cerrados ni estados definitivos. Proponen procesos. Procesos que se sostienen en el tiempo, que se revisan, que se corrigen y que maduran a medida que la persona asume con mayor conciencia su lugar en la vida y en la comunidad. La ética aparece aquí no como un conjunto de normas externas, sino como el eje integrador de todo lo aprendido.
Ética es coherencia entre intención y acción. Ética es no utilizar lo espiritual para justificar aquello que no se quiere revisar. Ética es reconocer que el saber ancestral no se honra repitiendo palabras, sino encarnando principios. Sin ética, el conocimiento se vuelve herramienta de poder. Con ética, se vuelve servicio. A lo largo de este libro, se ha insistido en una idea central. La espiritualidad no reemplaza la responsabilidad personal. Ni los orishás, ni las entidades, ni el terreiro, ni la iniciación toman decisiones por la persona. Acompañan, orientan, ordenan, pero no viven por ella. Asumir esto es un acto de madurez espiritual. Allí donde se delega la vida en lo espiritual, se rompe el equilibrio. Allí donde se dialoga con lo espiritual desde la responsabilidad, el camino se fortalece. El camino a largo plazo exige paciencia, una virtud profundamente ancestral y hoy poco valorada. Paciencia no como resignación, sino como capacidad de sostener procesos sin exigir resultados inmediatos. La tradición enseña que lo que se apura se desordena y que lo que se fuerza pierde sentido. El tiempo no es enemigo del aprendizaje espiritual, es su aliado más fiel. Otro aspecto clave del largo recorrido es la revisión constante. Ningún conocimiento espiritual está exento de ser repensado. La humildad intelectual y espiritual no debilita la fe, la purifica. Revisar prácticas, actitudes y comprensiones es una forma de respeto hacia lo ancestral, porque evita la cristalización y el dogmatismo. Las tradiciones que sobreviven no son las que se congelan, sino las que saben renovarse sin perder fundamento. La responsabilidad también implica reconocer los propios límites. No todo conflicto debe resolverse espiritualmente, no toda pregunta tiene respuesta inmediata y no toda persona debe ocupar un rol activo dentro del terreiro. Aprender a decir no, a detenerse, a pedir ayuda y a cuidar la salud emocional forma parte del camino espiritual tanto como el ritual o el estudio. En este punto del recorrido, se vuelve evidente que Umbanda y Quimbanda no buscan formar seguidores, sino personas más conscientes, personas capaces de convivir con la diferencia, de asumir consecuencias, de cuidar la palabra y de sostener vínculos sin manipulación ni dependencia. Esta es quizá una de sus mayores contribuciones en un mundo fragmentado y acelerado. Desde una mirada integradora, el camino espiritual a largo plazo no separa lo humano de lo sagrado. Al contrario, los vuelve inseparables. Lo que se vive en el terreiro debe resonar en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en la forma de habitar el mundo. Cuando esto no ocurre, algo queda inconcluso. Cerrar este recorrido no significa clausurarlo, sino dejarlo abierto con sentido. La tradición ancestral no entrega certezas absolutas, sino herramientas para vivir con mayor lucidez. Quien recorra este camino con respeto, paciencia y responsabilidad, descubrirá que la espiritualidad no es un refugio frente a la vida, sino una manera más consciente de atravesarla. Aplicación práctica y utilidad de lo aprendido. En la vida cotidiana, este cierre invita a una pregunta simple y profunda. ¿Lo que comprendo espiritualmente se refleja en cómo vivo? Si la respuesta es honesta, el camino continúa. Para quien se inicia o profundiza, la enseñanza final es clara y coherente con todo lo recorrido. La espiritualidad auténtica no se mide por lo que se sabe, sino por la calidad humana que se cultiva con el tiempo. Epílogo. Lo que permanece cuando el camino continúa. Toda obra que aborda lo espiritual desde el respeto y la conciencia sabe que no puede cerrarse como se cierran los libros técnicos o los tratados académicos. Porque la espiritualidad, cuando es auténtica, no concluye, permanece. Permanece como pregunta, como práctica cotidiana, como forma de estar en el mundo. Este epílogo no busca dar una última respuesta, sino dejar una huella clara desde la cual cada lector pueda seguir caminando con mayor lucidez. Umbanda y Quimbanda no son caminos para huir de la vida, sino para habitarla con mayor verdad.
Nacieron del dolor, de la resistencia, del encuentro forzado entre pueblos y saberes, pero también de una profunda confianza en la capacidad humana de transformar el sufrimiento en conciencia. Honrar estas tradiciones implica reconocer esa historia, no romantizarla ni negarla, y comprender que cada práctica espiritual cargada de sentido es al mismo tiempo un acto de memoria y de responsabilidad. A lo largo de estas páginas se ha insistido en una idea que atraviesa todo el saber ancestral. No hay espiritualidad sin ética, ni conocimiento sin compromiso. Los orishás no reclaman devoción ciega, sino coherencia. Las entidades no buscan adoración, sino escucha responsable. El terreiro no es un refugio para evadir la realidad, sino una escuela para aprender a vivirla con mayor equilibrio. Cuando estos principios se comprenden, la espiritualidad deja de ser una identidad que se exhibe y se convierte en una práctica silenciosa que transforma. Este libro no pretende haber dicho la última palabra. Sería una falta de respeto hacia tradiciones que se transmiten de generación en generación, que se adaptan sin perder raíz y que se sostienen en la experiencia viva de comunidades enteras. Su intención ha sido otra: ordenar el acceso, ofrecer criterios, despejar confusiones y devolver profundidad allí donde el apuro y la superficialidad han hecho ruido. Quien se acerque a la Umbanda o a la Quimbanda con humildad, descubrirá que no se trata de acumular saberes, sino de aprender a escuchar. Escuchar el propio cuerpo, las emociones, los vínculos, los silencios y los límites. Escuchar también la historia que habla a través de los símbolos, los rituales y las palabras transmitidas. Esa escucha es en sí misma un acto espiritual profundo. No todas las personas recorrerán este camino de la misma manera, ni todas necesitarán los mismos tiempos, roles o prácticas. La tradición lo sabe y lo respeta. Lo que sí se espera de quien se aproxima es honestidad consigo mismo y respeto hacia lo ancestral. Sin esto, no hay rito que sostenga ni palabra que baste. Si algo queda después de este recorrido, que sea esto: la espiritualidad no es un lugar al que se llega, sino una forma de caminar. No se mide por lo que se dice creer, sino por cómo se vive, cómo se cuida y cómo se responde ante la vida cuando no hay respuestas fáciles. Umbanda y Quimbanda, en su profundidad más verdadera, no prometen certezas absolutas, pero ofrecen algo más valioso: herramientas para vivir con sentido, responsabilidad y humanidad. El camino sigue, siempre sigue, y lo ancestral, cuando es honrado, no ata al pasado, sostiene el presente y abre el porvenir.